Bienvenidos nuevamente todos y todas a Videonautas en esta nueva temporada que tenemos de nuestro programa para ofrecerles todo acerca del cine y sus cercanos. Vamos a hablar no solo de lo que tiene que ver con el séptimo arte, sino las representaciones que también se pueden hacer a través de las otras artes, las uniones entre estas, o temas tan diversos como el que hoy nos compete, la identidad sexual representada en el audiovisual, concretamente el cine. Para ver esto y todo lo que tenemos, también tenemos, que valga la redundancia, un invitado muy especial el día de hoy. Estamos hablando de Pedro Pablo Aguilera. Pedro Pablo es profesor, es docente en la Universidad Santiago de Cali y es además cubano, o sea que tiene bastante criterio como esa escuela cubana y soviética, además heredada. Yo sé que él es muy crítico sobre esto también a veces, pero, hombre, tiene madera, como decimos, para hablar de estos temas. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí en este programa. Bueno, antes de poder entonces comenzar con vos, vamos a ver un poco todo lo que tiene que ver con lo primerito que debemos entender o lo que deberíamos saber sobre el tema de la identidad sexual y cómo esta ha sido representada en lo audiovisual. Así que veamos esta sección que se llama Lo que sabemos. ¿De qué manera se representa la identidad sexual en las artes y qué tanto de esto ha servido para avanzar en un mejor conocimiento del tema? La identidad sexual es la conciencia que tiene una persona de ser hombre o mujer. Esta percepción hace que tengamos ciertas conductas, comportamientos, sentimientos, afectos. Estos comportamientos muchas veces se dan de forma innata, desde la niñez, tomando su mayor definición en la adolescencia y madurez. Se tiene la certeza que cada ser humano nace hombre o mujer, pero con diferencias entre ambos, en el plano biológico, emocional y reproductivo, pues la mujer es quien puede dar a luz, pero en ese sentido, los dos sexos se complementan. Además, la identidad personal de un individuo y su orientación sexual son muy íntimas, por tanto, el ser humano se desarrolla de acuerdo a unos parámetros concretos a partir de la aceptación interna. Un ser humano se va descubriendo a sí mismo. La identidad sexual remite a la preferencia sexual de un individuo, a su forma de sentir y actitudes sexuales. También existen otras teorías acerca de la identidad sexual. Una de ellas plantea que es una vivencia interna y también íntima. La persona es quien decide con quién y cómo comparte su tendencia sexual. Es decir, que se nace hombre o mujer, pero el individuo es quien elige el género que lo identifica. Y que la identidad de género, no el estado del sexo físico, determina la orientación sexual. Pero vayamos un poco más hacia la representación de la identidad sexual en las artes. A lo largo de la historia, el papel que ha jugado la mujer dentro del mundo de las artes plásticas ha sido más pasivo, limitándose a ser musas y modelos. Algunas de estas obras en su mayoría han sido hechas por hombres. En ese sentido, se marca una diferencia de los roles que ejercen los dos géneros en las artes plásticas. En el arte de la escultura, en donde se tiene la capacidad de crear figuras humanas, la identidad sexual se representa de manera física, pues el escultor tiene la habilidad de detallar minuciosamente el cuerpo humano. Se puede apreciar en la escultura del hermafrodito de Pérgamo, que es una figura con rasgos de mujer, pero que tiene órganos genitales masculinos. Es un ejemplo de que en la escultura también se crean identidades sexuales. En cuanto a la música, al escuchar diferentes géneros es fácil reconocerlos no solo por sus características musicales, ritmo, instrumentación, melodía, sino también por la imagen que se nos viene a la cabeza al hacerlo. Por ejemplo, cuando escuchamos música reggae, es fácil relacionarla con el uso de rastas. Es claro el papel tan importante que juega la música en la construcción de la identidad, y se sabe que las personas más vulnerables son los adolescentes, por encontrarse en una etapa donde psicológicamente buscan su personalidad.
También es evidente que esta industria en su mayoría está dirigida a estos. La música influye en la identificación de los jóvenes, ofreciéndoles diferentes modelos en los que pueden encasillarse, identificarse y asociar su personalidad. Un ejemplo de ello es Miley Cyrus, quien ha pasado de ser Hannah Montana, una actriz infantil que defendía en sus canciones valores como el de la amistad y la tolerancia, a adoptar un personaje cuyo nombre explota una faceta sexual y rebelde, lo que puede llegar a ocasionar que muchos jóvenes quieran adoptar esa personalidad o identidad. En la literatura también se ha representado el tema de la identidad sexual. Un ejemplo de esto es el libro Cuerpos equivocados, del médico Adrian Heylen y la periodista Alba Piotto. Trata sobre cómo las personas transexuales creen haber nacido en un cuerpo equivocado. Y a su vez, en el relato deja una pregunta incómoda. ¿Es posible que haya cuerpos equivocados? Según los autores, proponen una mirada que asume que no existen las esencias de la masculinidad o feminidad, sino prácticas que se determinan unas u otras. Durante el libro también se le hacen preguntas a los lectores como ¿qué es la transexualidad? ¿O cómo es que el hombre biológico se percibe a sí mismo como mujer durante toda su vida y busca jugar ese rol en la sociedad y ejercerlo? ¿O al revés? ¿Cómo una mujer biológica se autopercibe a sí misma como varón, que también busca vivir como tal? En la danza, la bailarina y coreógrafa Marta Binetti menciona que este arte revela lo más profundo de la identidad femenina. Ella asegura que la danza es el lenguaje universal y no se puede relacionar solo con lo femenino, pero se puede afirmar que la danza moderna y la danza expresionista abrieron el campo más amplio a la feminidad, ya que estas formas exploran en el interior y dan gran protagonismo a la expresión. Por otra parte, en el cine se han visto reflejadas identidades sexuales en los personajes, como en la película ¿Qué he hecho para merecer esto?, del director Pedro Almodóvar. El concepto de la identidad performativa se encarga en el personaje de la prostituta Cristal, que constituye su identidad sexual y femenina disfrazándose. Su apartamento parece un teatro, lleno de los disfraces que ella utiliza para jugar diferentes papeles según los deseos de sus clientes. Cristal es un ejemplo llevado al extremo de la mujer que adopta un cierto papel para complacer al hombre. María, la protagonista de Matador, demuestra una habilidad semejante a la de Cristal. Un cambio de ropa la ayuda a alternar entre dos identidades, la de una abogada respetada y la de una mujer matadora. En su traje profesional, actúa el papel de mujer profesional durante el día. De noche, se viste de ropa exageradamente femenina para efectuar el rol de seductora asesina. En Ley del Deseo, el personaje transexual Tina se convierte en un vehículo para la exploración de los temas de flexibilidad de identidad de género. Ha vivido como hombre y como mujer, y tiene relaciones sexuales con los dos sexos. Su decisión de cambiar su identidad es importante. Muestra que la identidad de género no es fija ni estable, y que no necesariamente corresponde al sexo biológico. El papel de madre tradicionalmente se ve como una función biológica de la mujer, un papel que ella sabe hacer instintivamente. Tina revela que el papel de madre es también una identidad construida por actos performativos. Asume el rol de madre con Ada, la hija de su amante, cuidándola mejor que su madre biológica. En el ámbito del audiovisual también se puede ver representada una identidad sexual, como en el video performático, el videoarte y el video experimental. Por medio de estos videos la persona puede adoptar una identidad y expresar lo que sienta a través de su cuerpo o por los elementos que aparezcan en el video. Bueno, pues al ver esta nota, muy linda por cierto, se me viene a la cabeza una canción de Joaquín Sabina, que habla sobre las chicas Almodóvar. Yo quiero ser una chica Almodóvar, empieza la frase o el estribillo como Carmen Maura o finaliza como Miguel Bosé en Tacones Lejanos. Pensando en esto, uno se da cuenta que la identidad de ser mujer, y aparte de lo que vimos, pues no está como muy sólida en el sentido en que una mujer tiene que representarse como una mujer y pare de contar. ¿Qué nos contás sobre las representaciones entonces, Pedro, de las identidades sexuales? Mira, el tema de las identidades sexuales es un tema a debate, diría caliente,
porque realmente nos han educado culturalmente por mirando el mundo machista, el mundo heterosexual, el mundo de la bipolaridad de los géneros, pero realmente el ejemplo más claro que ustedes han mostrado, Almodóvar. Almodóvar desmistifica y muestra que la identidad sexual es mucho más. Y es un problema de elección y de goce, de disfrute, que el arte puede ser capaz de decirlo de manera mucho más clara que la filosofía, la sociología o la psicología. Es más libre, es más realista de la complejidad que tiene el mundo de la relación sexo, género, identidad sexual. Y eso lo logra Almodóvar, entre otros directores de cine, ¿no? Pero estamos hablando de Almodóvar y Tacones Lejanos o Todo sobre mi madre, son ejemplos muy claros. Vale. Ahora, usted es cubano. Sí. Es un cubano que se fue pero nunca se ha ido, me imagino. No, los cubanos nunca nos podemos ir. Y en ese sentido, quisiera preguntarle sobre, hay un par de películas que uno podría reconocer que tienen que ver un poco también con las identidades sexuales. No sé si tiene en su mente algunos ejemplos particulares que nos pueda decir. Fresa y Chocolate, que es el clásico que se atrevió a soltar el tema, aunque es más desde la perspectiva del el drama gay y la represión interna. No es tanto propiamente de la identidad sexual, aunque sí tangencialmente. Y sin entrar ya, digamos, en honduras políticas, pero está transversal ahí. Durante mucho tiempo se sentía que había unas políticas muy claras desde el gobierno cubano hacia este tipo de personas que querían, pues, digamos, asimilarse de otra forma. Se me viene a la cabeza Antes que anochezca, una película icónica que no sé si es enteramente cubana, pero refleja ese momento en Cuba. Sí, realmente hubo una política de persecución, realmente dura en los años 60 y 70, hasta mediados de los años 70, incluso se conoce como el quinquenio gris. Y allí muchas personas con orientación sexual diferente a la que el establecimiento reconoce como válida, esa concepción machista, llevó al exilio, llevó al suicidio a muchos intelectuales, artistas y a personas en general. Vale, pues vamos a hablar de esto y mucho más que tiene que ver no solo con lo que sucedió en Cuba, sino la representación en general, aquí más adelante en Videonautas en las identidades sexuales. Ya regresamos. Hoy en Videonautas estamos hablando de la representación de las identidades sexuales en el audiovisual. Y para hablar de este tema que es un poco complejo, pues vamos en principio a tener dos visiones o miradas, como se llama nuestra sección, Otras Miradas. Hoy en Otras Miradas hemos decidido venir a la Capilla La Milagrosa, hablar con los vendedores ambulantes y que ellos nos puedan dar un poquito de pistas acerca de la representación de las identidades sexuales en el cine colombiano, el cine internacional, la televisión. Vamos a hablar con ellos y veamos qué es lo que tienen por decirnos. Usted, si yo le hablo de la comunidad LGBTI, ¿a qué le suena eso? LT.
LGBTI. LGBTI. No, LGBT, no me suena nada. LGBTI. Programa. Televisión, ¿no será? Personas de otro sexo. Mi nombre es María del Carmen, soy vendedora de artículos religiosos, saumerios. ¿Usted ha visto en la televisión o en el cine en general personajes de una condición sexual no heterosexual? Sí, cuando pasaron el programa de los Reyes, Laisa y La Red, Carlos Vargas. Y ella pensaría que en televisión yo era un personaje. Y hay gente que todavía cree que yo soy un personaje creado por un heterosexual. A mí me piden un poco de exageración porque es televisión. ¿Le gustaron esos personajes? Ah, sí, son personas normales, ¿no? Laisa, yo la nombro a usted jefe interina de limpieza. Momentico, qué vergüenza, de verdad, pero es romántico. Vergoña quiere decir vergüenza. Pues no, pues yo he visto pues en la televisión ahí, pero no, pues uno no se aterra ya de nada. Soy vendedora ambulante, me llamo Lucía Pérez. ¿A usted le gusta cómo muestran a estas personas en la televisión y en el cine? Pues claro, tienen derecho. A mí, yo creo que tienen derecho, como todo el mundo, ¿no? ¿Eso es normal? Betty la Fea había uno, el diseñador que era el de la moda, ese era el que hacía el papel de gay. ¿Qué tal? Inésita, vaya que me su hambre en el corrientazo que nosotros vamos a comer delicias. Sí. Ah, niña, ¿a usted ya le trajeron su portacomidas? Que hacía el papel y lo hacía bien y normal. Juan Manuel Acevedo, Pacheco, comercial. La novela no me acuerdo, pero a Laisa sí se presentó como una gay y lo hizo bien. Por ejemplo, yo le muestro esta imagen. ¿Usted quién piensa? Esta es, ¿no? Esta es ella. Sí, esta es Laisa. Mi nombre es Yolanda Muñoz Amaya y mi oficio es ser vendedora ambulante. Esta es Laisa, el del programa de los Reyes. Me parece que la he visto en cine. Mi nombre es Ignacio González y pues aquí vendo lo que es reliquias aquí en la iglesia milagrosa. Realmente ya en un comienzo cuando empezaron a salir en televisión pues todo lo veíamos como mal, pero ahora ya nos hemos acostumbrado a ver que presentadores, animadores, en novelas, cine, ya vemos gente de condición sexual diferente y ya lo tomamos como algo normal, ya no nos escandalizamos. Y aunque todos los vendedores más o menos nos han dicho por el mismo lado las mismas cosas, nos faltaba un fiel devoto que nos dijese qué piensa acerca de la representación de las identidades sexuales. Armando Rangel Zapata, mi profesión es celador. Entonces, si yo le hablo de la comunidad LGBTI, ¿a qué le suena eso? Travesti, lo que uno ve se ve en la calle, hombres disfrazados de mujer o hombres que nacen así. Pero es respetado porque es un ser humano. Tiene como un aire como Amparo Grisales, pero no es Amparo Grisales, es uno que hace las veces de Amparo Grisales. ¿Ya me entiende? En la época mía, o sea, cuando existía la blanco y negro, en la época mía, en la década de 60, 70, 80, no existían esos papeles. Yo no critico eso, nada, eso es respetado. Yo soy de la época de atrás, ¿me entiende? Es de la época de atrás, donde yo veía cine sano, o sea, en los teatros de aquí de Cali, en Bogotá, que también estuve en Bogotá, yo veía cine sano, que eso no lo cambio por lo de hoy en día, ya lo de hoy en día es muy moderno. Así que con este muestreo es suficiente para dar inicio a todo lo que tenemos por mostrarles hoy aquí en Videonautas y en Otras Miradas. Sigan pegados a nosotros. Esto es Otras Miradas en el Videonautas. Algo tan importante en el ser humano como es la identidad sexual, un concepto que con el pasar de los años ha generado tabúes, miedos y conflictos en la sociedad. Hoy en día sigue dando de qué hablar y en muchas ocasiones ha sido protagonista en el relato audiovisual. El cine y lo audiovisual pueden proponer otras identidades que en la medida que se vuelven masivas esas propuestas y en la medida que la gente consume estos productos audiovisuales, por supuesto legitima otras maneras de ser mujer, otras maneras de ser hombre, legitima realidades como los derechos de las mujeres que han sido históricamente negados. ¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica? Nací en la lavandería. Como las mujeres, en la historia política de las mujeres, en la historia reciente, las mujeres tuvieron que dar una pelea muy grande en Inglaterra para poder tener derecho al voto.
porque recuerden que hace muy poco las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían ciudadanía, o no tenían una serie de derechos políticos que evidencian que históricamente las mujeres han estado marginadas, subordinadas y dominadas por una cultura machista y patriarcal que ha privilegiado los derechos de lo masculino o lo masculinizado y ha subordinado los derechos de lo femenino o lo feminizado. La mujer ha tenido un cambio, obviamente, en la sociedad, en lo político, en lo cultural, pero el relato, por ejemplo, el relato en las publicidades sigue siendo terrible para las mujeres. Siempre se la ve en una posición de sumisión y que no da cuenta de las transformaciones sociales que ha tenido la mujer. Lo mismo pues en telenovelas, las telenovelas siguen estereotipando los roles de género y el cine pues de todas maneras avanza, hay un cine que efectivamente da otros roles. Nacemos hombres o mujeres, pero es la identidad sexual la que nos permite elegir el género que nos identifica. Hace unos 20 años se trabajaba muy desde la norma, desde las ideas preconcebidas que tenemos del género y de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, un cuerpo trans era un cuerpo retratado como un cuerpo extraño, como un cuerpo que tenía cierta locura, ¿sí? Y era visto como de una manera muy exótica. Hoy día hay acercamientos que son más importantes, en los que se le da la posibilidad a ese cuerpo que yo estaba enunciando de que hable por sí mismo. Hola, un saludo a todos en Colombia. El gran mensaje que nos está diciendo y que nos está dejando toda esta explosión trans es saber que nada es fijo, que nuestras identidades pueden transitar, que vivimos en un mundo de incertidumbres e incluso las identidades son inciertas y podemos transitar en ellas. Eso es muy potente, muy subversivo, eso es un cambio paradigmático a una sociedad, a una cultura que ha manejado dogmas y certezas y, ¿sí? Y pecados y discursos fijos. O sea, los trans nos están diciendo, no, mire, esto uno puede transitar, eso es lo más potente. ¡Ey! ¡Buena fea! ¡Marimacho! ¿Qué vaina de coño? Hey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Maricón. Déjame tranquila, que yo no soy maricón, ¿oíste? Déjame tranquila, por Dios. Por supuesto hay una homofobia, una transfobia, una lesbofobia que tiene que ver con la tensión de una cultura para aceptar los cambios, para aceptar la existencia del otro, de la otra, que ha sido una existencia histórica, pero que por el trabajo de los movimientos sociales y las organizaciones sociales, a veces en alianza con la academia, se visibiliza. Tal es el caso de Alén, un cortometraje con sello caleño, ganador en varios festivales y que aborda la temática sobre la diversidad sexual. Una de las cosas importantes como que intentamos plantear en el corto era pensar la idea de que la identidad no es un estado fijo, que siempre se ha venido pensando que la construcción de un hombre o de una mujer debe ser de una X o Y forma y que hay unos patrones que rigen como estas dos identidades. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Para nosotros era importante como replantearnos estas ideas, que finalmente igual no es algo que nosotros estamos haciendo, ya se está pensando desde hace rato, se está escribiendo sobre eso, se están haciendo cosas. Se puede ser mujer de muchas formas y se puede ser hombre también de muchas maneras, ¿no? ¿Por qué, Iván? Tengo algo para eso. Gracias. Gracias. Chao. La idea de que el cortometraje fuera mixto, es decir, que tuviera elementos de ficción, pero que tuviera también elementos documentales. ¡Libre de discriminación! ¡Libre de señalamientos! La sociedad tiene mucho miedo de escuchar
estas historias o de conocer estas personas y cada vez más podemos convivir con la idea de que uno pueda transitar de un género a otro género y de una sexualidad a otra. Pedro, cuando uno tiene la oportunidad de ver en la calle una persona que no comparte mucho este tipo de identidades sexuales, alegan ellos un poco que esto es un atento a la moral. ¿Cómo podemos hablarles a estas personas y acercarlas un poco a estas propuestas audiovisuales? Mira, el tema de la moral o la moralidad es un tema también muy privado. Los códigos de moralidad cambian en la historia de la cultura. Sencillamente uno tiene que escuchar, tiene que aceptar esa mirada diferente, pero tiene también el derecho de reconocer que hay muchísimas personas brillantes que toman una identidad sexual en una mirada mucho más rica, mucho más compleja, de aceptarse ser diferente a esos esquemas de ser heterosexual nada más. Y ahí hay mucha gente que felizmente han tomado el camino de reconocerse que se puede amar, que se puede ser un magnífico profesional, una magnífica profesional y tener una identidad sexual que transita, se mueve, goza, porque en definitiva no es un problema moral, es un problema de decisión de estilo de vida, es un problema de decisión de goce y de autorreconocimiento. Y en ese momento eso no es un problema de moral, es un problema de felicidad y de plenitud. Bueno, pues abordado esto desde el audiovisual, y ya que sos un profesor que trabaja con el audiovisual, contanos un poco tu experiencia bien sea asesorando, bien sea porque estás conociendo estas nuevas generaciones que están haciendo y desde la barrera lo estás viendo, o porque de una u otra forma has participado en estos proyectos. Es decir, ¿cómo ha sido tu participación o cómo ves el planteamiento de las identidades sexuales representadas en audiovisual? Mira, yo imparto un curso que se llama Análisis de Medios y estoy precisamente ahora en una investigación sobre la revista Cromo, de cómo ha sido manejado el tema de el género en la revista Cromo. Entonces, hemos podido descubrir con lo referente a la historia del cine, recuerdo así una película reciente, Tomboy, muy polémica, francesa, otra, Los muchachos no lloran, norteamericana, y otras películas como Mejor que el chocolate, In Out, que es otra película que es una comedia donde se reconoce la complejidad de esto. Lo hemos trabajado, lo hemos analizado. He tenido la oportunidad de apoyar los reclamos del movimiento LGTBI con una tesis muy grata sobre el matrimonio igualitario. Recientemente sustentó y se anticipó a la realidad. Y eso es muy grato. Yo creo que tenemos los profesores, la academia tiene la obligación de reconocer que el homosexual, la lesbiana, el bisexualismo tienen espacios y derechos de existir. Eso es necesario, porque es que están ahí. Yo me acojo mucho a la postura, una postura muy rebelde, quizás iconoclasta, que es el movimiento queer,
El movimiento queer que en síntesis es la disidencia de romper todos los esquemas psicologizantes, políticos y cerrados de ver el tema de la identidad sexual. Bueno, pues usted ha hablado de los gays, las lesbianas, los bisexuales, y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a una trans, y de esto salió una nota muy interesante que vamos a ver a continuación en Otras Miradas. Vamos a verla. No creo en el amor, tampoco en la pasión, ni en ningún hombre de ese maldito planeta. Hola Bulgaria, muchísimo gusto poderte conocer. Justamente te clasifiqué como mujer y puede que eso no sea tanto lo que se espera de alguien como vos, que ha dicho que no se clasifica. Porque las etiquetas tienden a enredarlo todo, a mi parecer, o a ponernos en ciertos estatus. En la comunidad LGBTI y creo que también Q, clasificarse dentro de eso mismo es importante. O sea, ¿para qué sirven las etiquetas? Para mí sirven para como reconocer algo, ¿no? Pero hasta cierto punto considero que son buenas o malas, sí. Yo por lo menos no me considero ni travesti, ni transgénero, ni drag queen, ni nada de eso. Simplemente soy una persona sin etiquetas. La identidad sexual y su estética no simplemente es gratuito, sino que hay un trasfondo que va incluso a lo político. Claro, es que el cuerpo es un territorio político, el cuerpo tú puedes gobernar en él y decidir sobre él cuando tú quieras y como tú quieras. Nosotros hemos venido, aparte digamos de tener esta entrevista, a tu casa. Claro. Entonces, vamos a tu casa. Vamos. Mientras caminábamos, a mí sí se me vino a la cabeza algo por lo cual sí te reconoces, y es que te reconoces como compositora, como cantante y como DJ. Y también en lo que he leído sobre vos decís que Cali está pero llenísima de propuestas heteromusicales. Horrible. ¿Cómo es eso? Pues que Cali está llena de propuestas musicales muy hetero, muy machistas, muy aburridoras, que no aportan para mí, que no aportan para nada en la construcción de una sociedad musical y igualitaria, si se puede decir. Yo creo que es más fácil si nos acomodamos un poquito y nos ponemos más tranquilos, sentados. Si quieres te acuestas. No, sentadito por ahora está bien. Entonces, ¿tu propuesta musical cuál es? Pues no sé, no tengo una propuesta así en concreto, simplemente hago lo que me gusta hacer y lo monto y ya. Más que todo es para mi deleite personal. ¿Cómo es ese proceso ya desde lo creativo? ¿Cómo sacas todo eso que tienes? Bueno, desde muy pequeña yo empecé a expresarme creativamente, eso nace con uno. La persona que es creativa, que es artista, nace. Muchos se hacen, pero la mayoría nacen. Tengo formación en artes, estudié en Incol Ballet y eso me ayudó como a desarrollar esa parte artística, esa parte creativa, a explorar todo eso, el baile, la danza, la pintura, el canto. En Cali, pues yo soy la única chica transgénero, travesti, como la quieras llamar, que hace todo esto, ¿cierto? ¿Por dónde comenzás? Pues todo comienza por acá. Siempre estoy como en la cabeza creando sonidos o cogiendo música que ya existe o colocándola a mi manera. Entonces empieza acá y después tengo acá este diario que pues antes tenía otro, sino que se me dañó, entonces aquí he estado como recopilando lo que yo hago, entonces escribo aquí, por ejemplo, estas fueron las canciones que yo escribí hace como unos 4 años. Vale. Vos ahora me estabas hablando un poquito de tu paso por el ballet y el programa del día de hoy un poco tiene que ver con la identidad sexual en el audiovisual. No dejo de pensar, por ejemplo, en una película además generacional, pues para las personas de mi generación, Billy Elliot. No sé si esa película me encanta. Es todo lo que yo fui cuando era niña o niño.
o personita. Entonces sí, claro, y muchos niños viven, y niñas viven lo que Billy y Elliot. El rollo de la identidad sexual en el audiovisual, ¿cómo lo ves? Hay cine que ha representado muy bien la vida de una persona gay o travesti o transexual. Pues no sé, me gusta mucho el cine independiente, Almodóvar. Como dice una canción, las chicas Almodóvar. Ah, sí. No sé, ¿cómo lo ves Almodóvar, por ejemplo? Es un man que pues, representa como la esencia femenina en lo dramático, la mujer guarra, la mujer viciosa, la mujer histérica. Y todo esto, pues ya hay otras como Gumo o Liquid Sky o... La chica danesa hace poco, recientemente. La chica danesa me gusta, pero pues un poco condicionada y como que, ay, me tengo que operar y todo, pero pues me gusta también. ¿La identidad sexual en el cine o en el audiovisual? Me gusta, pero aún falta, sí, aún falta como representar otras formas de vida, otras formas de identidades sexuales, pero pues ahí vamos. En Colombia concretamente. No, pues en Colombia estamos muy fritos, muy mojigatos todavía en cuestión de género y en cuestión de identidades sexuales, todavía somos muy dados al condicionamiento social o a lo que dice la iglesia o el machismo también imperia mucho, el heteropatriarcado también es muy fuerte. No, Colombia está muy en pañales todavía en esa cuestión. ¿Se han metido, por ejemplo, en este tipo de programas así de comedia mucho con las identidades sexuales? Ellos creen que una marica o un gay o una transexual, una travesti, así, no, es una persona normal que tiene, tú no me ves aquí gritando como una maniática, y eso tiene que ver mucho con lo que hace RCN o Caracol, que es otros canales también, que es condicionar a la sociedad o a las masas, de tenerlas entretenidas mientras otras cosas están ocurriendo. Lo que va a suceder ahora es que vamos a verte un poquito en varias pintas. Mi novio es un alien a las estrellas va a llevarme. Les voy a confesar algo, cuando vine a hacer esta nota aquí con Bulgaria More no sabía muy bien cómo enfrentarme a ella o a él, cómo decirle, por ejemplo, cómo grabarle, cómo expresarme sin herir susceptibilidades, en fin. Pero sobre todo ahora puedo entender también cómo los libretistas y guionistas de la televisión y del cine respectivamente pueden enfrentarse sin conocer muy bien los temas y este mundo con grandes errores sobre la representación de la identidad sexual en el audiovisual. Dicho todo esto, pues aquí tenemos un compendio de cosas muy importantes que vimos en Otras Miradas y los invitamos a que sigan pegados de Videonautas. Recuerden, esto fue Otras Miradas para Videonautas en el Canal del Sol. Regresamos. Hoy, como siempre, en las entrevistas de Videonautas tenemos a algún director o directora que le estamos siguiendo la pista aquí en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Es el caso para un documental uruguayo que se llama El Mundo de Carolina y tenemos aquí a su directora. ¿Cómo tú llegas a hacer esta película? ¿Cuándo te la propones hacer? Cuéntanos un poco todo ese proceso. He estado durante algunos años incursionando en el cine documental y desde mi primer documental incursionando en la profundidad y la extrañeza de los vínculos humanos. Hay algo que no me quiere decir. No sé qué pasa, pero yo quiero saber qué pasa. ¿Por qué no me quiso hacer el cumpleaños?
En el caso de Carolina, me convocaron los profesores habían 2 chicos, docentes de tango, que estaban enseñando a jóvenes con síndrome de Down a bailar tango y creando un festival de tango en Uruguay que ahora ya llegó a su 6ª edición, que se llama Tango en Punta, donde tienen todo el tema de la inclusión, ¿no? Les enseñaban clases y después ellos preparan siempre coreografías, están ahí con estos chicos. Ahí, o sea, me invitan y como tenía tiempo y como lo que me gusta hacer es filmar, fui a filmar. Ya igual tocada por una experiencia íntima y personal que al final de la película nos enteramos, que, bueno, que es el hecho que yo tengo una historia, hay una historia de mi familia con una persona con síndrome de Down. Entonces me acerco ahí y estuve 2 años, 2 veranos consecutivos filmando con este grupo, ahí conocí a Carolina. Es que no quería hacer otra película más sobre personas con discapacidades, ¿sabes? Yo dije, si hago una película si me meto en esto, tengo que hacer algo que me interese de verdad y donde yo tenga un punto de vista específico, tratando de profundizar un poco más y de ver a una persona que es diferente, que es lo que nos pasa siempre como documentalistas, porque todos somos diferentes. En este caso, Carolina tiene síndrome de Down. La motivación principal de este encuentro es tratar de acercarme a ella para saber cuáles son las cosas que nos igualan y no para tratar de rescatar las diferencias, ¿no? Que es lo que particularmente o casi siempre hacemos. Justo eso se deja ver un poco en el metraje de la película. Vemos que al inicio, aunque mantienes casi que el mismo plano, se siente que no hay, digamos, como mucha empatía o no, más bien cómo se sabe filmar entre ustedes, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa estructura. Yo sé que sabías que tenían que haber un vínculo en algún momento, pero ¿cómo lo ibas encontrando? ¿Cómo fue ese proceso que después tuvo que haber ayudado muchísimo o tal vez complejizado la cabeza con todo el material en la edición? En mis documentales no trabajo mucho previo en la investigación porque intento siempre ir investigando con la cámara prendida y de alguna manera esto siempre va quedando como hace parte de mis películas. En este caso, claro, lo que yo quería era tener esta incomodidad, quería ir dejando un registro de cómo nosotras nos íbamos acercando, conociendo, cómo yo me iba adaptando a ellas, con las torpezas. Creo que la primera pregunta que le hago en la película es, no sé, ¿vos dormís siesta? Y ese plano es muy incómodo porque tampoco ni yo sé cómo filmarla, me muevo, algo que después a lo largo de la película no, fijo la cámara y ya no hay más estos movimientos. Yo en el primer plano de la película tengo la cámara en la mano, me quedo en ella porque era la intención, hay un silencio muy largo, pero en un momento no le aguanto yo tampoco más la mirada, entonces bajo, le filmo las manos y ella también me mira y baja la mirada porque no sabe qué estoy haciendo ahí, ¿no? En tu dinámica de rodaje uno ve siempre ahí como algo muy intimista. Se entiende a la perfección que tú estás solo con la cámara y tu persona, ¿no? Con la que estás trabajando. Cuéntanos un poco de esa metodología de trabajo. En Crónica de un sueño, nosotros codirigimos esa película con Stefano Tononi, que ahora es mi productor, en aquel momento era mi novio, nos casamos, tenemos 2 hijos juntos y las primeras 2 películas las codirigimos. Yo hacía la cámara, él hacía el sonido, hasta que en un momento nos hartamos de trabajar juntos. Yo quería seguir haciendo películas, la que estaba haciendo, él no quería hacer más el sonido y quería hacer otras cosas, entonces yo de alguna manera me quedé sin este sonidista familiar, esta cosa íntima. Y también sucedió en un momento que estaba haciendo mi cuarto documental, Exiliados, donde yo retomo una historia familiar, vuelvo a filmar a mi papá después de 5 años y necesitaba volver a tener esta intimidad. Volvemos con la ilusión de encontrar todo aquello que añoramos. Pero la vida continúa a pesar de nuestra ausencia. Y al igual que nosotros que nos fuimos,
Los que se quedaron también han cambiado. En esa película ya decidí que si Estefano no iba a estar haciendo el sonido, yo no iba a conseguir un sonidista, porque quería filmar con mi papá, con mis hermanos, quería tener realmente algo único, ¿no? Que solo lo puedo tener yo sola, estando en la intimidad con otra persona. Ahí ya empecé a trabajar así, me rindió mucho, porque eso después te da otras calidades que yo las necesito, las quiero para mis películas, con todo el máximo respeto por los sonidistas, que los amo. Sé la importancia que tiene el sonido en una película documental, pero sabes, mi trabajo, por lo menos estas películas como El mundo de Carolina, lo que importa es como esta esencia. Y como no hay un trabajo muy complejo de sonido, porque en el caso de Carolina estábamos en un lugar cerrado, yo estaba siempre frente a ella, entonces no corría riesgo como de equivocarme y de poder fracasar una secuencia porque el sonido fuese malo, ¿no? Porque yo me prefiero a otras cosas que mi madre no me quiere contar. Yo me prefiero a otra cosa que mi madre no me puede contar. Te agradezco muchísimo. Creo que ha entrado a esa gran filmografía que cada uno se va haciendo en su cabeza. Una película en Uruguay junto a otras más como La vida útil, sí. El baño del Papa, qué sé yo, Pablo Stoli y Juan Pablo Revela. Compañero. Sí. En el corazón de cada uno de nosotros los cinéfilos ahora con El mundo de Carolina. Mariana, mil gracias por esta entrevista. Te agradezco muchísimo. A vos. Muchísimas gracias, un gusto conocerte. Bien, seguimos en Videonautas y Pedro, quisiera preguntarte sobre el tema que nos atañe el día de hoy, sobre las identidades sexuales representadas en lo audiovisual. Si de pronto no sentís que hay una caricaturización, sobre todo en la televisión, hacia los personajes homosexuales, ¿cómo darle un vuelco a esto? ¿Cómo hacerlo algo más justo? Incluso, pues, hablando enteramente de lo que sería la ficción. Mira, cierto, hay muchos estereotipos, pero creo que se puede afrontar con mayor dignidad, con mayor integralidad el manejo de la imagen. Pero eso exige un trabajo de mesa, un trabajo de sensibilidad, donde el equipo de realización tiene que entender realmente la problemática de la sexualidad, el problema de las identidades sexuales. Yo pienso siempre en el tema de la identidad sexual y pienso en personas como Frida Kahlo, Sor Juana Inés, pero también pienso en Servando Cabrera, un pintor cubano que asumió su condición gay con un valor y una entereza descomunal. Creo que todavía le debemos muchas cosas, pero hay experiencias muy interesantes, Los muchachos no lloran, enfrente a esa relación, pero hay que entender que sí, hay teatralización de los personajes, pero también la sexualidad tiene mucho de teatro, Lo que pasa está que hay buen teatro y mal teatro. Entonces, el personaje no puede ser un cliché. Yo no sé cuándo aquí nos vamos a atrever a mostrar que dos hombres se besan, o dos mujeres se besan, pero más que un beso, también hay una relación afectiva, hay una relación de integralidad y que son plenos socialmente. Una mujer puede ser mujer y tener una sexualidad múltiple. Y esa complejidad de tener un hombre, pero también tener una compañera, indistintamente, tiene que enfrentarse sin temores. Pero para eso tiene que haber un equipo de realización que penetre en la lógica de la estética. Y cuando hablo de la estética, hablo más allá de un plano, hablo de la profundidad del personaje. Bueno, pues con este casi tratado que nos ha hecho Pedro Pablo, pues hemos acabado por el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, queremos tenerte siempre acá, sabemos que tenemos muchísimos temas para conversar con vos, así que creo que la invitación queda extensa.
No, muchísimas gracias y muy valiente tratar este tema. Hombre, muchas gracias, Pedro Pablo, el profe, Pedro Pablo Aguilera, por habernos atendido el día de hoy aquí en Videonautas. Y a ustedes les recordamos que semana a semana seguimos aquí pegadísimos para ver todo lo que está pasando con el audiovisual, cada vez más conectado a todo lo que nos rodea. Hasta luego. Chao. Queda...